Ok chicos, como les decía, voy a compartir en mi pantalla. Bueno, un pequeño inconveniente, gajes del oficio. Voy a compartir una pantalla aquí. Como les decía, eh, véanlo de esta manera. Tenemos las bases de datos normales, que son estas que están acá. Bases de datos normales, que estas son utilizadas para la parte transaccional, como la hemos visto en la teoría, como vimos en la presentación que tienen ustedes a mano, whatever. Entonces estos son utilizados siempre eh, por los sistemas transaccionales operativos, llámese CRM, llámese ERP, llámese X. ¿Ok? Entonces todo este tipo de cosas tienen estas cositas llamadas bases de datos, tienen unas cositas llamadas tablas, ¿verdad? Estas cositas llamadas tablas tienen un orden y tienen unas cositas llamadas columnas, si lo vemos así. Entonces todas estas cosas que llamamos nosotros bases de datos obedecen a ciertas normas y reglas. O sea, no se crean de la suma marumba, obedecen a ciertas normas y reglas. Es lo que les preguntaba, las formas normales. Los sistemas operacionales obedecen, o las bases de datos transaccionales obedecen a las formas normales. ¿Por qué las formas normales? Porque garantizan la integridad de la información, garantizan que estén los datos consistentes en tiempo y forma. O sea, no es que voy a tener un dato en este momento y mañana ya no va a estar, no, tiene que estar consistente. Que si yo busco un dato en el cual yo conozco que va a ser una llave en ese tiempo, y aquí ya llamamos llave, una llave se le llama a aquel dato que es digamos, como que va a ser único, que de hecho va a tener una atomicidad para que el registro de esta manera pueda ser fácilmente ubicado. Entonces a eso lo llamamos la primera forma normal. Eso es la primera forma normal. Segunda forma normal es cuando nosotros tenemos una llave combinada que estamos trayendo de dos lados dentro de nuestro set de datos. Necesitamos el apoyo de otra más. Entonces, llamamos a una segunda forma normal o llave compuesta se llama esto. ¿Qué sucede después? Que si nosotros con una llave o X columna podemos obviar la llave compuesta, entonces tenemos una transitividad de que A lleva a B y B lleva a C. Entonces desde A puedo ir a C. Entonces a eso, por ejemplo, ese es el concepto de transitividad, que si A llega a B, esto se lo estoy explicando chicos porque de hecho para ir barriendo cualquier cosa a nivel un poco gráfico y así grosso, esto es necesario porque la teoría que nosotros hemos visto de ETL tiene que respetar esto. Van ladrillo sobre ladrillo, como la canción de Navidad, campana sobre campana. Entonces se respetan estas reglas. Son reglas que no son nuevas, son viejas, son de hace mucho tiempo. De hecho, creo que desde la época de los 60, cuando se iniciaron los sistemas computacionales, que ni siquiera existían las bases de datos, solamente existían las bases de conocimiento, los archivos, eran los conceptos. Esos conceptos fueron llevados a la práctica, pero tenían que tener ciertas normas para que pudieran ser utilizados en los sistemas computacionales. Entonces, de esa manera es lo que yo les estaba hablando, de que bueno, las formas normales nacen. Hay un tipo llamado COPS, EF-COPT, que es uno de los precursores de esas reglas, y que ese señor creo que ni siquiera era computólogo, era matemático. Pueden buscarlo, si me equivoco me corrigen. Esto se basó en la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, no sé si esto ya se lo he explicado. La teoría de conjuntos lo que dice es que la parte se basó en los diagramas de Euler. No sé si ustedes están familiarizados con eso. O sea, ¿por qué les explico esto, chicos? Porque esto es base, esto es básico. Es la teoría de conjunto. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, eso que ustedes están viendo ahí son bases de datos al final. Realmente las bases de datos son eso que ustedes están viendo ahí.
nace de la teoría de conjuntos que nosotros vimos en secundaria como simples teoremas. Ahora pueda usted decir como la parte de Yao Ming, todo tiene sentido. Entonces en este punto ustedes podrán ver de que cada uno de ellos son elementos que pueden estar integrados dentro de otros elementos. Entonces cada uno de ellos son tuplas, o digamos, ¿a qué se le llama una tupla? Una tupla se le llama a una fila, y una fila debe tener una identificación que la pueda hacer fácil reconocible en el tiempo. Entonces obviamente que eso implica después que a estos teoremas matemáticos se le agregó un poco de técnica de la parte de acceso a datos con la teoría de árboles, que eso también deberían de ustedes de saberlo. Entonces esto es la parte de donde nace las bases de datos, se crearon en la parte de las teorías, y la teoría en conjunto ustedes pueden decirme que ni siquiera son de los 60, son más allá todavía, quizás de la época de Newton, porque estamos hablando de los números reales, de los números no reales, los imaginarios, etc. Y ustedes me podrán decir, profesor, ¿y por qué estamos viendo estas cosas de matemáticas? Ok, porque obviamente si me han servido a mí en mi trabajo para desempeñarme mucho mejor de lo que yo he sido, les va a servir a ustedes, porque este tipo de cosas saberlas, les va a dar un plus sobre personas que pueden ser buenos en bases de datos, pero hay cosas de que cuando surgen ciertos fenómenos que están en las bases de datos, si ustedes manejan esta teoría, no les van a hacer mella, porque van a saber cómo funcionan a nivel de conceptos, llamamos esto, porque los conceptos nunca mueren, las tecnologías sí. Ustedes pueden ver por esto de que hay diferentes tipos de BMS, puede estar MySQL, puede estar Postgres, puede estar Progress, puede estar Sybase, todo eso que en lo que yo he trabajado. DB2 no, porque esas son máquinas IBM, pero todos tienen que respetar esta lógica de conjuntos, porque si no, no estamos hablando de bases de datos relacionales, estamos hablando de otro tipo de base de datos. ¿Qué son esos tipos de bases de datos? Son tipos de bases de datos no relacionales, como las de Mongo y otros tipos ahí. O sea, que utilizan JSON o JSON para integrar sus datos, otro tipo de tecnología. Pero eso es en este punto de esta década. Pero la mayoría de bases de datos nacieron así. Este es un concepto. Creo que una es Firebase, por ejemplo. Son no SQL, ¿eso se refiere? Fiber. Ajá, con Sí, Firebase, sí. yo escuché eso de que ocupa un JSON y no es una base de datos No relacional. es el- No Ajá, relacional. no relacional. O no SQL le llaman. Ajá. Sí, entonces MongoDB también utiliza eso. Son de las más populares, obviamente. Entonces, ¿por qué hacen eso? O sea, porque en el auge del internet es mucho más fácil conocer objetos que conocer relaciones. Explico, porque un objeto engloba otros objetos, entonces van así. La parte de los JSON es la parte, como su nombre lo indica, JavaScript Notation Object. Esos son los JSON. JavaScript Object Notation. Eso significa un JSON. Entonces los JSON son la representación de clases que podrían ser clases compiladas de un lenguaje a otro. O sea, es como la parte simétrica de cualquier lenguaje. O sea, que yo puedo utilizar Visual Basic, yo disparo a un JSON y eso yo puedo guardarlo en un medio de almacenamiento, o sea, que está en un modo entendible o un modo texto, que yo puedo modificarlo y después nuevamente serializarlo. Pues entramos a cosas de serialización y deserialización de objetos. Entonces, pero bueno, no salgamos del tema porque eso es ya ingeniería de proceso. Entonces, bueno, con esto, o sea, estamos hablando de que un tal FCOP definió todo esto. Y esto, chicos, sería bueno que cuando ustedes trabajan, bueno, yo lo hacía al principio, ¿verdad? Ya después cuando me lo grabé ya dejé, pero este tipo de cosas yo tenía impreso en mi primer trabajo, tenía estas cosas, las tenía así. ¿Por qué? Porque mi cerebro a veces no entiende conceptos a menos que yo los relacione con alguna imagen. ¿Me explico? Es lo que yo les decía al principio a ustedes, de que el cerebro lo que sabe relacionar son imágenes, son cosas, son recuerdos, son elementos, son gustos. El cerebro relaciona conceptos con imágenes. Entonces, para ese caso, yo tenía este tipo de imágenes así impresas y yo sabía, cuando es una unión es esto. Estas son las operaciones, la intersección es esto. Este es un left join,
read join, inner join. Esto es un left order, right order join. Esto es una, digamos que estamos diciendo de que no vamos a utilizar lo de en medio, sino que lo demás. Esto es solamente el conjunto de A menos uno de los que no están en B, o sea que es un left join. Pero al fin y al cabo no es un left join. O sea, entonces estas son las operaciones de los conjuntos. Que de esto nacen, si se derivan las bases de datos. Ustedes las pueden ver y pueden buscar cuáles son los equivalentes para este tipo de operaciones de conjuntos. Porque las bases de datos son conjuntos al final. Son conjuntos y esto es otra cosa. Entonces, esto es la teoría básica. Bueno, volviendo al punto este, donde quedamos. Entonces, lo que les decía que la tercera forma normal, lo que decía que es la ley de la transitividad. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque estos chicos tienen que mantenerlo. Cuando alguien les pregunte, chicos, ¿conocen las telefonías? Sí, así. Porque esto, como dicen, es como las matemáticas. Si les pregunto 2 por 2, ¿cuánto es? 4 van a decir. Entonces, grábense esto como que es la matemática de ustedes, las bases de datos de esa manera. Porque si no conocen, obviamente que se dediquen, no sé, a redes sociales, aún ahí van a usar bases de datos. Eso es mentira, no se las van a zafar. En cualquier parte que ustedes utilizan van a ver que la utilidad de las bases de datos es grande. No solamente se limita a los sistemas computacionales. Que yo voy a usar Excel. Pero hace poco, el viernes, y como se los mencionaba, el viernes pedí vacaciones, mi trabajo, pero no me vine a descansar. Obviamente yo no soy de las personas que, más en estos momentos, no soy de estar pensando en descansar. Siempre me gusta tener mis planes B. Estuve reunido con un cliente, con una persona que él es de una pyme y él sabe muy bien de las bases de datos, chicos, y él no es informático. Entonces, y él me mencionaba las formas normales de tajo a rabo. Entonces, no puede ser posible que nosotros, ustedes en este caso, de la parte de computación, no manejen eso. El señor me lo decía así: primera forma normal, tal cosa, tal forma. Y él utiliza un sistema, dice, yo he leído, me dice, yo me he documentado. Es un señor de 50 años, le estoy hablando, y ni siquiera es de computación, él es ingeniero agrónomo. Entonces, ¿por qué les hago hincapié sobre esto? Porque las personas nos ven esto como que ustedes están haciendo, lo ven como un hobby. ¿Me explico? Entonces, para ellos, ¿qué significa verlo como un hobby? Que es una pasión de aprender. Entonces, nosotros que estamos inmersos en esto, debería ser una pasión más que es lo que nos dedicamos, obviamente. Deberíamos ser como dicen los Da Vinci. Entonces, reunido con él, yo hablaba y me tocaba el tema de que me decía, yo con vos puedo platicar, me dice, porque obviamente me entendés lo que yo hablo. Yo he hablado con otros chavalos, dice, y ni siquiera saben las formas normales, me dice. Entonces, yo que ni siquiera sé computación, manejo todo eso, dice. Tengo mis tablas de Excel, dice, trabajo con Power Pivot, utilizo, dice, todas las herramientas, toda la suite de Excel, dice. Utilizo Facebook, dice, para mis bases de datos, dice. Con mi gente yo trabajo con WhatsApp, descargo las bases de datos de WhatsApp, dice, y las relaciono, dice. O sea, digo yo, realmente habría que poner esto en remojo, ¿verdad? Entonces yo le decía, pues, de que él lo que está pensando en este momento, y lo tomo de remembranza, ya ni siquiera pienso en esto de la forma, no, yo pienso, dice, en Machine Learning. Yo pienso en IoT, en la Internet de las cosas, dice. Yo quiero llegar a eso, dice. Quiero llevar mi negocio a eso. ¿Cómo podemos hacer? O sea, él está diciendo algo de consultoría. Entonces me dejó impresionado y le digo, hombre, le digo, está bien, entonces hablemos a otro nivel, le digo. Porque había otros que ni siquiera le entendían. Hablemos de data mining, me dice. ¿Cómo podemos hacer para montar un data warehouse aquí? Me dice. ¿Será que tengamos la posibilidad de montar un data warehouse? Me extraña porque ustedes saben que las pymes, las personas mayores, ni siquiera les interesa esto. Entonces es interesante, pues, está en otro nivel. Ahí estuvimos en comunicación con un profesor de España, de Alcalá, que tiene un doctorado en data mining. Y pues vamos a ver qué podemos hacer, porque él quiere llevar la propuesta a Nueva York. Él es junto a otra sociedad. Entonces, a lo que me refiero, lo que voy, chicos, es por esto, pues me dejó la inquietud y se los hago ver. Quizás ustedes, a lo mejor porque no lo han tenido la utilidad, pero a lo que voy es que obviamente el mundo está avanzando y estas cosas que son bases tienen que manejarlas, como dicen, al filo de la cuchilla. Entonces, volviendo a la tercera forma normal, que es la ley de transitividad, que si A implica B, B implica C. Entonces, obviamente, si yo puedo llegar desde A hasta C, entonces
yo realmente, como dicen, yo puedo ir de hasta C. Entonces es la ley de la transitividad y tengo que hacer una llave puente, le llaman a eso. Y después viene la forma especial, que es la Boissy-Cobb, la cuarta. Bueno, antes de la cuarta está la Boissy-Cobb. Entonces ese tipo de cosas pues hay que manejarlas y estudiarlas. Entonces, ¿qué se hace con la quinta? ¿Qué se hace con la sexta? Y obviamente que la sexta es un poco experimental, pero manejar ese tipo de conceptos, pues obviamente. Entonces, este tipo de cosas se las dejo para que ustedes las puedan analizar. Ahora, entonces, yo les decía que empezamos con esto, que las bases de datos eran, digamos, ustedes lo ven así como imágenes y representaciones, pero esto muy adentro, internamente cómo trabajan, me atrevería a pensar que aún no lo han conocido. Internamente y cómo trabajan, yo solo los podría decir de esta forma. Ellos usan árboles de decisión, utilizan algo que se llama álgebra booleana. La álgebra booleana, de hecho, no es nueva, viene desde la parte de, a ver si estamos hablando bien, ¿cómo que se llama esta muchacha? Ada se llama. No sé, solamente tal vez ustedes han escuchado sobre el lenguaje Ada, pero Ada era una programadora, o podemos decir que va mucho más allá desde que desarrollaron el ábaco, desde ahí, la álgebra booleana, porque solamente es hacer operaciones entre ceros y uno, o sea, operaciones binarias. Ahora, ¿por qué árboles binarios? Porque los árboles binarios son la manera en que se ordenan los datos o las tuplas dentro. Ya estamos hablando a nivel de infraestructura interna en la base de datos. Esto es a nivel de cómo deben de funcionar a nivel de conjunto. Pero otra es árboles de decisión. Déjenme les muestro que vean cómo es esto. Y yo toco esto porque quiero que estemos claros y si algo no comprenden me digan. ¿Qué les planteo esto? Porque toda mi vida académica y profesional me ha tocado siempre volver a mis raíces. Árboles de decisión, bases de datos. Esto. ¿Alguna vez ya lo habían visto esto? ¿Se los habían explicado de esta manera? Chicos. No. Sí, de hecho, no. Sí, de hecho esto que les estoy hablando es un poco más a nivel de lógica de, o sea, va la lógica de conjuntos y la parte de se le llama grafos. Los grafos son digamos, este está mejor, aquí está, pero está muy chiquito. Entonces, para que les quede una leve imagen de las cosas, pues, de qué es lo que estamos haciendo y cómo trabajan. Porque obviamente a veces uno maneja el carro, pero ni sabe ni cómo trabaja, pero a veces da un plus saber qué cosa ven qué cosa. Entonces, estos son árboles de decisión. Entonces, las bases de datos, estos podemos decirles que son estructuras de datos. ¿Vieron la clase de estructuras de datos? O algoritmos de programación, algo así. Creo que así se llama. Sí, son una estructura de árbol, ¿no? Correcto. Entonces, esto es en lo que está basado las bases de datos. Exactamente así. ¿Por qué? Porque esto es mucho más rápido. De esta manera es que se ordenan mucho mejor y es fácil acceder porque no hay que ir a recorrer todos los campos o todo. Entonces, con esto, chicos, yo les puedo decir el porqué de los índices y el porqué de las llaves primarias. Entonces, aquí está el punto, las llaves primarias. ¿Por qué son las importantes las llaves primarias? Por esto, miren. Porque las bases de datos tienen que tener una forma rápida de identificar qué es lo que tienen que encontrar, porque de eso es lo que se trata. La base de datos no es de guardar solamente, porque puedes guardar fácilmente, puedes almacenar, pero ¿qué es lo más importante? Extraer. Pero si no sabes cómo extraer, si estás perdido en la parte de cómo extraer los datos, entonces eso no sirve, entonces está mal diseñado. Una base de datos mal diseñada, eso implica que tu casa está mal diseñada y se te va a caer. ¿Estamos o no estamos? Están. Sí,
ahí estamos. Entonces, árboles de decisión es por esto, porque ellos tenían que hacer una más forma o encontrar una estructura de datos en que pudiéramos obtener un fácil y rápido acceso. Entonces, esto viene de la álgebra booleana o algo, no se llama, algoritmos de la programación numérica, no, eso es otra cosa. Esos son los lenguajes, los léxicos. ¿Cómo que se llama esta clase? Se me olvidó el nombre ya. Yo vi 4 clases sobre solamente este tipo de cosas en mis tiempos, pues. Obviamente, pues, muchos se desanimaron porque es bastante teoría, pero como les digo, si uno lo toma como un hobby, al fin y al cabo te viene a servir. Y ahí está, miren lo que les estaba diciendo. Cómo se obtienen los datos. Y ahí está la parte de los árboles de decisión. Y los árboles de decisión no solamente están en la parte de los datos, sino que va a la parte también de la data mining, porque el data mining son una pregunta, es una pregunta a responder. El data mining es otro concepto, además de la parte de data warehouse. Ya es un poco más analítico, un poco más científico, porque busca responder preguntas cualitativamente. Entonces, estos son árboles de decisión, chicos. Esa es la manera como se almacenan. Y por eso es que son los índices. Ahora hablamos de los índices. Cosas que, como todo estudiante académico, obviamente, o vía, como dicen. O sea, no lo saben usar. Se lo voy a decir de frente. No lo saben usar. No saben ni para qué sirven. Porque no solamente es indexar, obviamente no. Realmente esto lo que hace es, como estamos hablando, la parte de cómo se ordena tus datos en tus almacenes, en la forma de cómo tú decides cómo vas a ordenar, y entonces de esa manera tu base de datos te sigue. Entonces eso va a crear que sea una base de datos óptima. No me refiero solamente a la parte de la atomicidad. O sea, bueno, saben qué es atomicidad, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Los demás? No. Ok, entonces atomicidad. Entonces no tengan miedo, chicos, porque yo, como les dije, yo no soy un guardia, yo aquí estoy para enseñarles. Y cualquier término que ustedes no comprendan, pregunten, señor profesor, ¿qué es atomicidad? Pregunten. Ya estamos, como dicen, ya casi al último día y pierdan el miedo. Entonces esto, si lo pueden imprimir y lo pueden poner en su, no sé, háganlo. Eso es atomicidad. Miren. Bueno, de hecho, esto lo que están viendo aquí en pantalla, bueno, esto es solamente la atomicidad, es un concepto nada más de la parte de las transacciones. Ok, se lo voy a plantear así fácilmente. Si no entienden qué es atomicidad, no van a entender qué es una transacción, o no van a entender qué es ACID. ¿Me explico? O sea, el otro nivel ya de bases de datos un poco más avanzado, además de la parte ya ni siquiera data warehouse, estamos hablando de los sistemas transaccionales, y por eso se llaman transaccionales, porque son transacciones las que se ejecutan cuando nosotros vamos de sistema a base de datos. Son transacciones, y una transacción implica muchas operaciones, y esas muchas operaciones tienen que cumplir estos elementos, pero quiero enfocarme en el primero, que es atomicidad, que es este. Ahí está, podemos verlo. Voy a ver un poquito acá. Y obviamente, pues, si ustedes ven, estoy haciendo, digamos, así un poco informal la clase, porque estoy, como dicen, barriendo las cosas que posiblemente no. Estamos en una charla, una plática, y para que ustedes podamos verlo, podamos aprender. O sea, este es el principio de la atomicidad, que dice que para que una transacción sea completa, se debe completar todas las partes de la transacción. O sea, que un elemento sea atómico. Vamos a ver, porque este está un poco más enfocado a la parte de transacción, atomicidad en registros. De base de datos, atomicidad. Esto está más pasado a la... O sea, ¿qué significa que un registro sea atómico? Se lo voy a plantear así. Un registro es atómico, no es porque sea
radioactivo, ¿verdad? Obviamente, no es que tenga cianuro o algún elemento X por ahí, sino que la atomicidad significa en sí, en la parte de los registros, porque esto está la parte de las transacciones, obviamente. Atomicidad en registros. Significa de que un elemento es único, es íntegro y que se puede extraer fácilmente con una llave. Eso es un registro atómico. Eso es una atomicidad para un registro. Vamos a ver si este es punto de actividad que se me puso una entidad para alcanzar un determinado tipo de sistema. Bueno, no sale muy bien descrito aquí, pero en sí eso es lo que significa. Entonces este es otro concepto que ustedes van a ver mucho más adelante. Esto no se los puedo explicar así porque no los quiero perder. Son los conceptos de transacción. Conceptos de transacción obviamente los van a ver más adelante. Espero que así sea, espero tener la oportunidad de dárselo, que realmente es, como dicen, es un pastel de naranja servirlo, porque es una de las cosas más tuanis de dar de clase. O sea, puedo decirlo así en forma descabellada, como dice. Si uno entiende todo esto después, muchas cosas toman sentido y les puedo asegurar que nadie les va a meter la mano, porque que la base de datos se tienen que leer mucho, se tiene que leer bastante. Entonces los registros son atómicos por eso, porque se pueden recuperar después que hemos aplicado las formas normales y que podemos recuperar de esa manera. Entonces nuestros registros se vuelven atómicos. Los índices no quiere decir que los registros sean atómicos, tengan eso en mente. Los índices no. Te dice que los índices solamente es para indexar como en un libro. Yo puedo tener, digamos, un índice que represente un año. Entonces yo puedo decir, dame todos los años del 2000, dame todos los registros del 2008. Pero el 2008 se repite, en muchos casos en toda la fila. Pero el índice es, como dicen, una forma ordenada que ya tiene estructurada la base de datos para responderte rápidamente. En esa forma hablando. Que si yo, digamos, indexo en años mis registros, obviamente que voy a hacer una demostración acá, que vean de lo que estoy hablando. Y no es despreciable lo que estoy diciendo, porque obviamente va basado en lo que estamos hablando nosotros. Esta herramienta, si pueden conseguirla, consíganla, es muy buena. Puedo ver todo como está una tabla, puedo ver el script, puedo ver lo que tiene. Obviamente esta tabla no tiene ningún índice. Entonces me voy a ir a Adventure Board. Adventure Board tiene algo a lo mejor. Entonces Adventure Board, vamos a ver, aquí está, tiene un índice, vean. Entonces la teoría de bases de datos es una, como dicen, es un mar, es muy amplio. Entonces, porque son cluster, porque no son non-cluster. Entonces ese tipo de cosas es muy bueno que las aprendan, que las dominen, porque no solo que las aprendan, que las dominen, porque van a ver que ahí con eso porque lo van a encontrar pegue. Y cuando hice un test de base de datos donde yo venía, yo ni siquiera estudié, fui, me hicieron un test, me dieron 2 horas, y como yo estaba apurado con el tiempo, lo hice en 1 hora. Y la nota que yo saqué, obviamente porque me equivoqué en 8 preguntas nada más, porque ya estaba muy rápido y no le puse mucha mente. Era el test con el que te hacen la certificación de Microsoft. Mi nota fue de 88. Entonces los demás que llegaron, yo fui el primero que fui a aplicar ese trabajo. Y los otros que llegaron ni siquiera llevaban el 50%. Eso les puedo decir todo. O sea, los demás que llegaron después de mí llegaron como 20 a hacer test de base de datos para aplicar ese trabajo. Y dice que no llegaban a la nota. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? De que manejar bien tu herramienta, al fin y al cabo, ni siquiera necesitas estudiar. Y yo no lo digo por echarme flores, sino porque es la realidad, las cosas como son, chicos. O sea, así son las cosas, punto. El que sabe, sabe, y el que no se las inventa. O sea, que aprendan eso. Entonces, en ese sentido, aparte de los índices, voy a ver si puedo hacer algo acá. Solo quiero ver en la parte de diseño.
esto.